Sí, no suelo ser tan protestante. Más o menos, depende de la situación. Claro. Protestón. Ese puede ser la situación. Y entonces, ¿cómo correspondería para que te No, presentes con un público que no te conozca? ¿Pastor evangélico, tal vez? Pastor sí, Bautista. yo soy pastor bautista. Bautista. Sí, fui ordenado dentro de la denominación bautista. Van a ser el año que viene 50 años. Qué mal que escucho. Así que también cumplimos el año que viene 50 años de matrimonio. ¿Quién está hablando? Con Norita, ahí está Norita. Yo dije, ¿quién está hablando? Es decir, estaba confesándome, ¿vieron? Sí, en este momento estoy colaborando con una iglesia evangélica bautista de la ciudad de Cipolletti, Río Negro, aunque nosotros vivimos en Neuquén. Bueno, entonces comienzo. Adelante, por favor. Bueno, lo que me ocurre es que cuando recibo el mail siempre de Angelito, que dice, ¿y qué nombre le vas a poner? Me agarra un poco de inquietud. A ver, yo digo, bueno, dejemos así. Y exactamente hoy, en este mes, se cumplen 10 años de la primera vez que estuve trabajando en Jasón. Y con una experiencia interesante, bueno, como todas las que viví de alguna manera a lo largo de estos 30 y algo de años en Israel, ¿no? Participé en otros lugares de excavar, pero especialmente en Israel, tanto en Beyán, Tel Rehob, como Hazor, y también en algunas de las zonas cercanas a lo que es el templo, o la ubicación del templo. Y cuando pensé en Hazor, precisamente pensé en ese aspecto de esta ciudad que fue cabeza de ciudades. Me dicen que sube el volumen, pero yo lo tengo al 100. Está bien. Está bien. Ay, bueno. Acá está bien. No, bien, pero no escucho bien. Escucho muy bajo. Bueno. Entonces dije, bueno, voy a comentarles la experiencia que tuve en ese sitio, Hazor, ¿no? Hazor es un parque arqueológico donde generalmente todos los que estudian arqueología participan en ese sitio. Es algo sumamente valorado e interesante, ese campo, que está a unos kilómetros de Tiberíades o del lago de Galilea. Y siempre que hablamos de Hazor, surge una pregunta: ¿quién la destruyó? Y uno dice, ¿y por qué nos preguntamos esto? Y porque la pregunta tiene que ver con el texto bíblico. Entonces, lo que siempre hacemos es tratar de relacionar el trabajo arqueológico, no porque buscamos o porque he ido a participar de excavaciones que buscaban específicamente elementos que pudieran corroborar el texto bíblico, sino que en esa dimensión territorial de lo que conocemos como la tierra de Israel y todos los contextos que hay, cuando uno comienza a excavar, en algunos sitios siempre va a tener alguna referencia con lo que es el texto, especialmente con el texto bíblico, lo que mencionamos como Antiguo Testamento o la Tanaj. Cuando fui para excavar con Hazor, lógicamente uno comienza a leer, bueno,
que era Hazor, donde estaba ubicada, y tuve la bendición de trabajar con arqueólogos muy importantes en el campo de la arqueología en Israel, ya sea Ami Mazar como Bentor, ¿no? Y otros arqueólogos reconocidos por su trayectoria en este campo. La idea es mostrarles lo que viví en esa experiencia, porque se dio la posibilidad de hacer algunos hallazgos y compartir un hallazgo que se hizo en ese momento, con el cual, cuando lo muestre al final, quiero al menos hacer una reflexión de lo que significa para nosotros, los que creemos en Hashem, ese hallazgo, ¿no? Es decir, van a tener que esperar hasta que llegue al final. Pero comentarles y mostrarles lo que es ese campo llamado Hazor, ahí en la parte norte. Una referencia del texto se encuentra en Josué, en el capítulo 11. Y lo que uno podría comenzar, simplemente, no voy a hacer una homilía, quédense tranquilos. Pero bueno, a lo mejor la hago. Es decir, cuando en el capítulo 11 dice, cuando oyó que esto Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en la montaña, y en el Arabá al sur del Cineret en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unían frente a un peligro inminente que era precisamente la presencia del pueblo de Israel, guiados por Josué. Entonces, en el versículo 10, y Josué, bueno, dice, y Josué y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Dios en manos de Israel, y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Mesrifot, Naim, y hasta el llano de Mizpah, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Dios le había mandado. Desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Entonces siempre surge la pregunta, bueno, ¿qué era Hazor? Hazor era el sitio más importante de lo que nosotros podemos mencionar como la Alta Galilea, al norte del lago de Tiberíades, como dije recién, y controlaba, y luego les voy a mostrar algunas vistas, como para que podamos ubicarnos, tanto la palabra como el lugar, conectaba con las principales rutas comerciales y desplazamientos de gente de guerra que conectaban con Israel y con Fenicia, con Siria, con Anatolia, con Mesopotamia y con Egipto. Era un sitio por el cual, en el mundo antiguo, en esa época, y de un lugar al otro, el que había que pasar por Hazor. Hazor es una ciudad, como estaba ubicada en cierta altura, la parte más alta permitía visualizar a aquellos que venían hacia ese sitio, trasladándose de un lugar al otro, y a pasar por ese sitio, y el efecto era algo que es tan viejo y que hoy en día estamos acostumbrados a hacer, pagar el peaje. Es decir, no lo inventaron los de Hazor. Muchísimo antes, más al norte, una de las primeras ciudades, yo diría casi la primera que implementa el tema del peaje, es Alepo. Esta ciudad que hoy en día ha padecido, ¿no?,
todas estas cuestiones de guerra y ha destruido todo un patrimonio cultural muy rico en ese sitio. Era el sitio para trasladarse de este a oeste hasta Anatolia y hacia el sur, ¿no? Hasta Egipto, ida y vuelta, y cuando uno pasaba por estas ciudades había que pagar peaje. Tanto por la mercadería que trasladaba como por la mercadería que circulaba hacia otro sitio. Por lo tanto, la ciudad superior o la parte de la ciudad que está más elevada, que tiene aproximadamente 8 hectáreas, y la ciudad inferior, o que podría estar en el desnivel de abajo, tiene 73 hectáreas, la que la convierte en el parque arqueológico más grande que hay en Israel después de Jerusalén. Hazor fue una importante ciudad cananea, construida cerca del lago Merón, ahí ya lo mencionamos en el texto bíblico, estratégicamente ubicada en este cruce de caminos comerciales, y aproximadamente algunos estiman que tendría una población entre 20.000 y 25.000 habitantes en esta época. Era sin duda una ciudad muy importante. Y esta ciudad tenía un monarca que se llamaba Javín, que lo hemos mencionado, y que fue derrotada en el texto bíblico por Josué. ¿Por Josué? Por Hashem, que lo pone en las manos de Josué. Es decir, le dice que no tema porque los iba a vencer. Cuando Josué recibió el mensajito de texto que decía, mirá, se juntaron todos, lo primero que Josué dijo es, le mandó un mensajito de texto a Hashem para ver qué hacemos, ¿no? Y Hashem se lo devolvió y le dijo, no temas, yo te los doy en tu mano y los vencemos. Por lo tanto, ir a Hazor, de mi parte, era ir a un lugar muy caro en el concepto de la fe y del conocimiento bíblico. Pero también lo fue para otros, porque Hazor fue investigada por primera vez en el año 1928 por un arqueólogo británico. Esto lo van a encontrar en internet. Esta historia ustedes ponen Hazor y le va a aparecer 50.000 links y pueden tener todo el desarrollo de la historia. Y fue una excavación que periódicamente se fue realizando todos los años. En este tiempo, el que sigue excavando, hoy en día están excavando actualmente en este momento en Hazor, es Bentor, ¿no? Por lo tanto, un arqueólogo muy reconocido es Yadin, que trabajó en diferentes campos en Israel con excelentes resultados. Él también estuvo en Masada y en otros sitios. Él expresaba que la Biblia era su guía. Es decir, que aquí lo que encontramos nosotros es que muchos de los arqueólogos entraron con aquella consigna que era, vamos a este campo con la Biblia en la mano y la pala en la otra. Es la frase célebre que generalmente los arqueólogos decían, ¿no? Y a veces en ese afán de querer encontrar cosas, también hallaron algunas y destruyeron otras, o perdieron otras, porque eran todos grandes monumentos los que se querían encontrar, o estelas, o paredes, o edificios, y a veces las cosas pequeñas que representaban más lo que era la época, la vivencia de un pueblo en ese sitio, como dijimos la vez pasada, que dejaron esas cosas para decir, bueno, aquí estuvimos, conózcannos, a veces se perdían, o se arrojaban, porque con una pala muchas cosas se perdieron. Yo no voy a hacer un raconto de todo el estudio de la arqueología de Hazor, simplemente quiero decirles algo que tiene que ver con este periodo que mencioné y que hoy estaba recordando, por eso lo comento con ustedes, lo que viví en ese campo. En el año 2012 se encontró la Acrópolis de Hazor. Hablar de la Acrópolis es la ciudad en lo alto, lo que yo le decía, que estaba por encima de ese tel que siempre tiene una parte superior y una parte inferior. La parte superior es
de menos hectáreas, la parte inferior es de mayor hectáreas, ¿no? Es decir, se encuentra la Acrópolis con sus fortificaciones, lo que viene a ser una ciudadela, almacenes, casas o viviendas, un sistema de agua, que no se los voy a mostrar ahora porque seguramente ustedes lo pueden ver en internet, es realmente increíble, que hay también en otros lugares, en otros sitios arqueológicos, con gran variedad de estatuas, joyas y artefactos que tienen como origen Egipto. Pero también, al excavar en estos sitios, hay una evidencia que aparece cuando uno trabaja ahí, arqueológica, que ha demostrado que en un momento, en un nivel, hay un violento incendio, ¿no?, que destruye parte de lo que es un palacio, aproximadamente del siglo XIII a.C., o de la era común. El fuego, dicen los comentaristas y el informe en su momento del reporte de la excavación, fue tan intenso, ¿no?, de una gran temperatura, que llegó a prácticamente destruir todo lo que había. Las tablillas de arcilla, las vasijas, el fuego las convirtió más en un aspecto vidrioso y otras las terminó de consumir, precisamente porque la intensidad del fuego era de ese estilo. Y hay restos que dan muestras de violencia, además del fuego. Es decir, tuvo un conjunto de situaciones que es común verlos en diferentes campos arqueológicos. Muchas veces el fuego es producto del ataque. Sacudir paredes, al no tener encadenados, caen rápidamente las partes, los ladrillos superiores hacia el interior, empujo de afuera hacia adentro, muevo la pared, va a caer, cae sobre los fogones internos, ¿no? Se desplaza lo que es el techo, que es a veces de ramas, ¿no?, con una capa de compresión, y adentro, en el interior, lo que es una especie de cocina, prende y el fuego entonces abarca todo lo que hay en ese sitio. Ventor descubrió una estatua de basalto cananea, más o menos de unos 90 centímetros de altura, de un gran peso, que fue destruida y hecha a pedazos. Y esto es parte de lo que a mí me interesa destacar. Porque cuando estuve con él, en ese momento, en ese mes y medio trabajando, o 2 meses, nos dio una clase acerca de lo que significaba eso, y a mí me pareció tan importante recuperarla, pero verla en el sitio. Sabía de eso, pero ahora lo estaba viviendo. Y no solamente viviendo, sino tocando, palpando, haciéndola mía, porque la podía tocar e incluir en mi conocimiento. Dice, lo más curioso es que la cabeza y las manos habían sido cortadas. Y entonces, la pregunta que hago es, ¿quién provocó esto? ¿Y cómo sucedió esta situación de la destrucción de Jasón? Bueno, lo que podemos hacer es combinar algunas líneas de pensamiento o hipótesis, como para ver si sucedió. Algunos hablan de mito, otros hablan de invento, otros hablan de propaganda, ¿no? Y otros hablamos de lo que dice el texto bíblico. O ver si estamos en extremos, o ver cómo podemos de alguna manera conciliar o aproximar alguna de estas cuestiones. Una de las primeras hipótesis es que todo este incendio y destrucción se debió a la gran cantidad de madera que se utilizaba para la construcción. Y es verdad. Cuando uno trabaja ahí y comienza a excavar y a levantar y a limpiar, lo que encuentra son maderas que están consumidas o maderas que fueron consumidas.
y algunas que quedaron. Por lo tanto, ahí lo tenemos. El aceite de oliva, porque encontramos las prensas. Y la cantidad de aceite de oliva acumulado en vasijas. Y las vasijas especiales que permitían el guardar el aceite en esos sitios. Por lo tanto, madera y aceite de oliva era un buen elemento para hacer un gran incendio. Pero además el viento. Estar en cierta altura y en ciertos corredores, el viento también favoreció a esa combustión. Y la presencia, lo que dice el relato bíblico, de los israelitas que entraron, ¿no?, avivaron el fuego y destruyeron lo que pudieron destruir. Esa es una. La otra es una propuesta de que Hazor no fue destruido por Israel, o por los hijos de Israel, sino que fue una destrucción motivada por los protagonistas de los propios ciudadanos hacia sus gobernantes. Ustedes notaron que Javín les comenzó a llamar a un montón de reyesuelos, como para juntarse. Pero esos reyesuelos también tienen inconvenientes. Y había inconvenientes en cada uno de esos lugares. Y había revueltas. Entonces algunos dicen que podrían haber sido algún tipo de revuelta generalizada que, como sabemos a veces, una piedrita, una llamita, bueno, entonces quemamos todo, como solemos decir ahora. Lo cierto es que si bien Hazor aparece en las cartas de la Marna mencionadas, estamos hablando del siglo XIV, no tenemos información documental, escrita, que nos haga conocer que realmente fueron revueltas de estos lugares. Por lo tanto, aceptamos esta propuesta, pero no tenemos con qué sostenerla o apoyarla. La otra es una que seguramente ustedes van a conocer, y es que en la época del faraón Ramsés II, su ejército, ¿no?, pudo haber destruido Hazor. ¿Y por qué? Porque esto se basa en la famosa batalla que hemos aprendido tal vez en la escuela secundaria, ¿no?, que es la batalla de Kadesh. Esa batalla que se produce en el 1274 entre dos sectores que disputan precisamente los circuitos de traslado de mercadería, de copar los caminos por los cuales, así como traslado mercadería, traslado gente armada, traslado cultura, traslado idioma, traslado riqueza, pero también recibo al trasladar todo eso impuestos a los que cobro por dominar, el peaje que cobro por dominar y estas cuestiones de dominio territorial. ¿Con quién? Con los hititas. Esa famosa batalla con los hititas, que a veces aparecieron como dormidos en la historia hasta que encontramos en Asia Menor todo su fundamento y su presencia fuerte, especialmente con Muwatati o Muwatai, ¿no? Y entonces en esa batalla, que después determinaron la posibilidad de establecer un equilibrio entre ellos, un pacto que se firma, ¿no?, de primero se agredieron y después de ver que podían conciliar, pero ver esta situación que parecía discordia, de qué manera se podían ellos entonces mantener en ese lugar sin agredirse. Lo cierto es que ninguna de estas últimas hipótesis, la segunda y la tercera, hay otra que tendría que ver con los pueblos del mar, pero sería, para explicarla un poco engorrosa, porque de los pueblos del mar sí van a ser rechazados por Ramsés, no lo va a poder hacer con los filisteos que van a caer en Gaza,
y los filisteos sí avanzan sobre las ciudades cananeas y van a llegar hasta Hazor también, pero toda una discusión ese punto, así que prefiero estas dos últimas, que no tenemos sustento como para determinar efectivamente que fue así, una revuelta, y que los egipcios destruyeron Hazor. ¿Por qué razón? Porque en realidad hay múltiples cantidades de estatuas de egipcias en Hazor. Por lo tanto, pensar que los egipcios iban a destruir todas sus estatuas en Hazor es un poco incomprensible. Por eso, Bentor sigue apoyando que la posibilidad es la que narra el texto bíblico. Como ustedes se imaginan, cuando alguien dice, yo avalo lo que dice la narración del texto bíblico, tenemos también otros que dicen, no vemos fundamento en el texto bíblico y hay argumentos desde fechas, desde personas, desde cómo se agruparon, desde que si llegó Josué o no llegó Josué, que todo esto nos va a llevar simplemente la mención, no vamos a arribar a ninguna conclusión que nos permita alivianar toda esa inquietud, y los tenemos. Un sector de arqueólogos, Bentor, dice, aquí vemos y encontramos y permanentemente sigue buscando estas evidencias, no para justificar el texto bíblico, sino que cuando ustedes vean las vistas que les voy a mostrar, van a ver realmente la riqueza que hay en este yacimiento y que todavía falta años para poder desenterrar todo lo que hay. Entonces, en el transcurso precisamente de todos estos 30 años, digamos, para darle un coto, un espacio determinante, se han descubierto en Hazor fragmentos de 18 estatuas egipcias, algunos informes son así, de diferentes momentos, ¿no?, de diferentes rangos egipcios, incluidas las de 2 esfinges. La mayoría son de la Edad del Bronce, siglos XV al XVIII, corresponden al Imperio Nuevo, Egipto, y la mayor cantidad de estatuas egipcias descubiertas hasta ahora en un yacimiento israelí. Es decir, hasta este momento es la mayor cantidad. Aunque tenemos constancia de que Hazor, mejor dicho, no tenemos constancia de que Hazor haya sido un asentamiento específicamente de control de Egipto, hasta finales de la Edad del Bronce. Lo que resulta interesante es que cuando hablamos de este Imperio Medio, que es del siglo XIX al XVIII, de la historia de Egipto, en esta época parece ser que Hazor no existía. Y este sería uno de los temas que pondría en tela de juicio, bueno, ¿qué ciudad había ahí? Por lo tanto, esta no es una discusión, porque asentamiento en ese sitio hay y de esa época. Lo que falta es tratar de descubrirlo en ese momento. ¿Bien? Hasta aquí lo dejo un minuto y voy a mostrarles algo como para que al menos esto que les mostré, que les comenté, lo podamos visualizar y podamos compartirlo. Voy a compartir pantalla. Bien. Tel Hazor. Hazor. Una villa, una aldea. Eso significa. Tel el Kedash. Y aquí le pongo, hace exactamente 10 años. Estaba en Israel en el 2013. Realmente agradecido por poder estar en este lugar, con gente muy querida,
de Israel, desde Ventor a Dalit y otras personas que trabajan en arqueología. Miren el sitio. Esta es una foto, ahí pongo en la parte superior de donde es tomada, es más actual, se ingresa por este lado, ¿bien? Paramos aquí los colectivos, aquí también volvíamos a desayunar o a comer, y luego nos trasladábamos a diferentes sitios. En uno de estos sitios, aquí, es donde yo estuve trabajando, y ya después se los voy a mostrar. Esta es una parte alta, y fíjense los caminos, ¿no?, permanentes, donde la gente circula, tanto norte, sur, este, oeste. Esta ciudad era el sitio obligado por el cual había que pasar. Esto es un tel. El tel, de la palabra tilú, un montón de ruinas, y que ustedes ven la diferencia, la parte superior y la parte inferior. Otra foto que nos muestra más allá exactamente los caminos por donde uno puede ver la gente venir, y más aún en el mundo antiguo, desde la parte alta tiene una excelente visión, ¿no?, de la gente que se podía trasladar. Dice, una importante ciudad cananea del siglo XIV, cuyas ruinas se encuentran en el Israel actual. Varias cartas de Amarna mencionan al gobernante de Jasor, y se discute si éste hizo negocios a espaldas del faraón, que en esos momentos eran de presencia en estos sitios de permanente traslado hacia la parte de Anatolia, Mesopotamia, ida y vuelta. Ahí doy fe que estuve. Al menos para que sepan, un poco deteriorado después de las 5 de la mañana y ya de regreso. Parte de esto, el cartel original, el Parque Nacional Tel Hazor. El cartel de entrada, ¿bien?, donde nos indican en hebreo y en árabe y en inglés a dónde estamos entrando, ingresando. Esto es el camino. Hay un cartel en donde nos muestra a uno de los arqueólogos dando la presencia de Israel en este sitio, en Hazor, que luego les voy a comentar, especialmente con algún dato de Salomón. ¿No? Aquí una muestra antigua del sitio. Y este es una escultura de metal, como decir, aquí en este lugar alto estoy mirando el panorama de aquellos que vienen y saber quiénes están llegando a la ciudad, como para resguardarnos detrás de las murallas, para protegernos o para abrir, depende de quiénes se dirigía, si eran comerciantes, si eran beduinos o si eran gente de paso, ¿no?, los que llegaban al sitio. Por lo tanto, fíjense, parados ahí, la visión que hay de los caminos a la distancia. Estamos en la parte superior del tel, así que tienen una mirada interesante, y además la dimensión del tel. Está desde otro lado, con algunas cabras. Y en esa parte superior, las ruinas de la antigua ciudad de Hazor en la época cananea. Cuando uno se pone a analizar esto, ya está levantado, descubierto, encuentra elementos que tienen denominaciones particulares, en cuanto a estas estelas pequeñas, masbot, y digamos, fogón, o
un sitio de recipiente y las paredes de piedra. Pero no vamos a analizarlo esto. Y este es el palacio del rey cananeo de Jasor, y la evidencia de la destrucción por un gran incendio. Esto está reconstruido, y la foto más cercana que tengo es esta. Y yo quiero que vean ustedes aquí, hay paredes que se reconstruyeron y otras partes que son las que quedaron, que lo que evidencian esos lugares son rastros de un gran incendio. Ahí le marqué las flechitas, las estrellitas, es decir, uno entra y ve un nivel, y el trabajo de recuperación aquí ha determinado a partir de esa línea hacia arriba en la construcción nueva, hacia abajo en la existencia de lo que fue la pared que soportó ese gran incendio, y otras cosas que son nuevas porque ese techo no es el que estaba en ese momento. No voy a mostrarles muchas de estas vistas, tendría muchas, pero tampoco tenemos mucho tiempo, y sí mencionarles lo que todos van a ver a Jasor: las puertas salomónicas. Entonces, Jasor en ese momento, cuando Salomón tenía esta gran administración, y lo que había hecho a través del texto bíblico sabemos de la gran administración, Jasor era una de ellas, y parte de lo que era la muralla y parte del ingreso a este sitio. Esto es lo que se conoce como la puerta salomónica. La saqué de este lado para ver también lo que se veía más allá. Tiene 3 cámaras en su interior, de cada lado. Algunos arqueólogos afirman que fue construida por el rey Salomón en el siglo X, y nuevamente tengo que decir, para algunos es así, para otros esto no es así. Entonces, hay arqueólogos como Ventor, hay arqueólogos como Filkenstein y otros que lo dicen que es posterior, que no tiene referencia con ese periodo. Bien, esto ya lo que les pongo es uno de los descubrimientos más importantes de Yadim en Jasor, fue la puerta de la ciudad de 6 cámaras, conectada a un muro doble o casamata que se extiende una línea norte-sur, cortando la ciudad superior en 2. La fechó en el siglo X, época salomónica. Muchos han discutido esta datación, en especial Filkenstein, y Ventor, en sus recientes excavaciones, ha intentado fundamentarla mejor, aún reconociendo que las puertas y muros de una ciudad son difíciles de fechar porque continuaron y continúan en uso durante mucho tiempo, y se encuentra poca cerámica asociada a ella. Y aquí entramos a trabajar. ¿Bien? Tomamos los niveles, agarramos baldes, cucharas, elementos para sacar la tierra, y con buena vista y paciencia comenzamos a trabajar. Bueno, con paciencia es que yo tuve que limpiar toda esta pared, y mirando la pared y cómo estaba hecha y los niveles de un lado y del otro, ¿no? Estaba con mis herramientas aquí, mi balde, mirándola, porque de alguna manera después le mostré por qué razones me interesaba esta parte. Si esta parte era lo exterior, y faltaba limpiar todo esto para ver si esta parte era lo interior. Mis guantes, que siempre los menciono para que sepan, ¿bien? Y ahí están los datos, ¿bien? 9 de julio de 2013, y un asa de una vasija, que con esto podríamos determinar cuál era el tamaño de la vasija. Nuevamente, esta pared, y hay que ir estudiando y mirando los niveles de tierra, ¿no? Y cómo está compactada, para ver si esto formaba parte de alguna otra construcción. Ahí la tenemos, vamos limpiando. Estamos en una pendiente, por lo tanto estamos utilizando lo que Catherine Kenyon utilizó como método, especialmente
el de frontera, el de trinchera, ¿no? En estos desniveles. Fíjense, después de unos días de trabajo, estamos viendo que son construcciones que van en pendiente. Estamos en la parte superior y hay que ir hacia abajo. Un descanso, a eso de las 9 de la mañana, para tomar algo. Vean ustedes, esto es lo interesante, hay que mirar, observar, registrar, anotar paredes, otras para limpiar, otro tipo de pared, y estos que se llaman pit, ¿no? Como pozos que se van formando, si son ocasionales o si son algunos que eran para tirar escombros, ¿no? No es fácil trabajar en este sitio, especialmente porque no es tierra, es piedra, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos, fíjense lo que hay que sostener de un lado y del otro para que no se derrumben. Y especialmente con los compañeros que están trabajando en los niveles más abajo. Este es Ventor, de espalda, y analizando el ingreso a un templo, y aquí están los escalones de basalto. Fíjense el nivel de tierra, porque esto estaba todo cubierto. Es decir, se limpió todo esto, y aquí se van encontrando algunos elementos muy interesantes, como lo que dije, acerca de algunas estatuas o algunos objetos interesantes. Y este es que el que yo estoy limpiando en ese espacio, cuando estoy limpiando con mi cuchara, en un momento de mover la tierra, veo esto. La verdad, gracias a Dios, cada vez que voy, tengo la bendición de encontrar algo, bueno, porque estaba en ese lugar. Ahí más o menos, es un rostro, ya lo tienen. Es decir, esto pertenece a una figura, como una deidad, descabezada. Interesante, descabezada. Recuerdan que les dije que Ventor había encontrado algunos de ellos en donde se descabeza, se cortan manos, se cortan pies y tronco se separa. Ahí la tienen más cerquita. Luego, esta mujer se llama Dalit, se anota en el plano, en el lugar, en el nivel donde se encontró, y se registra aquí el 1 de julio del 13, ¿no? El lugar, el locus y la caja donde está en mi mano. Y hay una foto más linda, al menos es esta, porque estamos los dos bañados. Ella y yo. Es decir, que esto es la representación de un sitio que tiene divinidades. Y estas divinidades en algún momento fueron descabezadas. Y arrojadas. Por armas, joyas, ¿no? Y la disposición de viviendas. Y esto es lo que se encontró ahí. Que yo me tomé el trabajo de mostrárselos ahora analizado. Esto lo hice cuando lo encontraron. Lo que fue sorprendente es que eran dos garras y en el centro está escrito en jeroglífico. Y para entender esto, es que sabemos que los nombres propios están en corchetes. Esto es lo que alguna vez Champollion entendió cuando pudo analizar la piedra roseta y descubrir, a través de esas tres lineales, que los nombres propios van en corchete y de alguna manera poder entender cuáles son. Y otros signos que darían esta idea como que alguien es amado de Heliópolis. Este signo es el signo el Han, que es de la vida,
Fíjense en alguna relación que tenemos con algún tipo de cruz, que nosotros mencionamos, ¿no? Que tiene otro contenido, y otras representaciones. ¿Qué dice aquí? Mencara. Mencara es el nombre de Miserino. Miserino es el nombre griego, pero el nombre egipcio es Mencara. Tiene la representación de Ra, esto que viene a ser como un chip, tiene una forma de un chip, y estos son dos manitos así, que es el K o doble, y esto es lo que estaba escrito ahí. Este es el nombre del faraón Miserino, Mencara, rey de Egipto, y aquí Ra, Men y Ka. Y aquí de nuevo se los muestro. Miserino, de la cuarta dinastía, 2625 al 2500, rey del Alto y del Bajo Egipto, y en el corchete, Ra, Men, Ka, el amado de Heliópolis. Esta es parte de la esfinge. Estas garras forman parte de una esfinge. Yo me saqué la foto como si fuera yo la esfinge. Es decir, hay una esfinge y estas fueron las garras. Y yo lo que quiero que recuerden es lo que les expresaba. Cuando alguien vencía a una ciudad, se apropiaba de sus dioses, los descabezaba, cortaba sus pies, cortaba sus manos, tomaba su tronco y lo desparramaba en el sitio. Es decir, te vencí. Y si sos tan poderoso, armate. Es decir, te desparramé. Esta es la condición. Ahora, en el 2016, yo no estaba, los que siguieron excavando encontraron, y aquí están los datos para que sepan de dónde fue tomado, encontraron el pie izquierdo de una monumental estatua egipcia de un alto funcionario del Imperio Medio, como les decía, hallada recientemente en el antiguo palacio administrativo de Jasor. Que de nuevo nos está mostrando cómo, tomando imágenes, estatuas, se las desmembra permanentemente. Hay un dato. Perdón, esto me parece que... Bueno. Hay un dato. Este pie izquierdo, ¿no?, que les comentaba, un equipo de arqueólogos que está realizando excavaciones en Tel Kedat, Jasor, bíblica, en norte de Galilea, es la que lo encuentra. Lo han desenterrado, es de piedra caliza, mide 45 por 40 centímetros, solo ha llegado hasta nosotros la parte inferior de la estatua, que representa el pie izquierdo de una figura masculina, apoyado sobre una base cuadrada, sobre la cual aparecen grabadas unas pocas líneas de escritura jeroglífica. Los arqueólogos estiman que la estatua entera alcanzaría el tamaño de un hombre de buena estatura. De momento, únicamente se ha llevado a cabo la lectura provisional de las inscripciones, por lo cual el cargo y el nombre del funcionario egipcio a quien se dedicó la estatua aún no se conoce con certeza. Una de las cosas que yo quiero mencionarles es que tanto la esfinge, las garras de la esfinge, que se descubrieron como hace 3 años, pie izquierdo, son las únicas estatuas egipcias del segundo milenio antes de Cristo en el Próximo Oriente. El descubrimiento de estas dos estatuas por el equipo de investigación revela la crucial impacto administrativo del rey de la ciudad, así como inventor del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
que lleva más de 27 años dirigiendo excavaciones en Tel Hazor. Hazor es el yacimiento arqueológico más importante de la época bíblica. Shlomit Weicher, una estudiante ya doctora del Instituto de Arqueología que lleva una década colaborando en Hazor, es codirectora de estas excavaciones en el área principal. Este es Ventor y este es Pedro. Y este fue cuando terminamos la campaña arqueológica en Hazor. Éramos muy buenos amigos y realmente fue extraordinario conocer a esta persona. Creo que no hay nadie más, y entonces dejo de compartir y les digo, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos un Dios, Hashem, que nadie, absolutamente nadie, puede desmembrar. Nunca. Ni lo pudo hacer, ni lo puede hacer, ni lo hará. Nuestro Dios, Hashem, el que nosotros le reconocemos como Dios, es un Dios que no tienen posibilidad de encontrarlo en una ciudad como Hazor o en una ciudad tal. Es un Dios que habita, como en su momento en el templo donde entraba su presencia, llenaba todo el espacio. Y el pueblo veía, ¿no?, que brotaba de ese templo o del tabernáculo en un momento la luminosidad de la presencia de Hashem, pero también cuando el pueblo y sus líderes incurrieron en la apostasía, vimos como esa presencia, como lo relatan los profetas, se alejó de ese espacio y les dijo, ahora se las arreglan ustedes. De todas maneras, los voy a traer con cuerdas de amor y los voy a volver a encontrar y los voy a rescatar. Y cuando estábamos en ese lugar y yo tenía las garras de mi serino ahí, tal vez, con toda seguridad, alguna vez en todo ese hotel aparecerá su cabeza. Las patas traseras y parte del cuerpo. Pero nuestro Dios, Hashem, a quien reconocemos como Dios, Él vive. Y vive y permanentemente está pensando en nosotros. Por lo tanto, yo dije, ¿saben qué? Si lo quieren buscar, lo van a encontrar. Pero Él salió a buscarnos para rescatarnos. Ha escuchado nuestro clamor, como en aquel momento lo escuchó en Egipto, y Dios quiera que lo esté escuchando ahora, para que podamos tener momentos de paz, de verdad y de justicia. Pero nuestro Dios, nadie lo desmembra. Por lo tanto, hasta este momento, la única posibilidad que tenemos, aunque algunos arqueólogos se opongan, es que el relato bíblico dice que Josué recibió la bendición de Dios para dominar a Javé. Y la próxima que lo va a vencer, ¿saben quién es? Si conocen el texto bíblico, ¿saben quién los va a vencer? Se los digo así, Débora. Dios eligió una mujer, Débora. Y Barak le dijo, si no vamos a pelear con estos tipos, quiero que vengas vos. Y Débora le dijo, yo voy a ir con vos. Y los vencieron. Pero le dijo, el triunfo no va a ser tuyo, sino que va a ser de Débora.
Bueno, que Dios les bendiga. Esta es mi experiencia en Hazor. Excelente, Pedro. Brillante. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena anécdota. Muy buen último resumen. Me gustó lo de Débora, ¿no? Muchísimo. No, que Yahweh no se desmembra. Imposible. Y lo de Yael también, que fue la que... Bueno, clavó la- pero ahí, primero le dijo, ¿por qué no escuchás un poquito? Y le clavó una estaca en la oreja que lo clavó, pero al menos dije, vamos a hacer un poco más pacífico. Mujeres Sí, sí. esforzadas y valientes. Exactamente, exactamente. Hashem Cuando se deleita con todos los que están llegando al camino. Así que no, imposible, es el creador. Ujú. Las estatuillas siempre estuvieron. Fíjese que Raquel con Jacob se lo escondió y Jacob no sabía que ella tenía las estatuillas. Y decretó, él dijo, bueno, dice, a Labán, bueno, ¿por qué me persigues tanto? Y dice, me han sacado mis dioses. Tefilim. Eso, los tefilín. Entonces ahí fue, dice, busca, dice, y el que lo encuentra que muera. Y así fue. Pasó cuando se fue, que se fue con las mujeres y el ganado y todo, ella estaba embarazada, y antes de llegar a Berseba, que él se quería ir para allá donde estaba Isaac, Raquel da luz y muere, porque estaba con las estatuillas. Es todo un tema. Daniel, ¿vos antes habías levantado la mano? Sí, porque no había pensado nunca y no quiero que parezca esto una propaganda, creo que pro-cristiana, pero acabo de pensar que hay como un detalle en el relato de la muerte de Cristo, de que a él no le quebraron las piernas, que lo hicieron con los dos malhechores para apurar la muerte porque ya estaba muerto, y es obvio que ese detalle de si finalmente iba a morir de todas maneras, si esas personas que morían tenían o no las piernas quebradas, entra en una mentalidad que yo no había conocido hasta escuchar a Pedro recién. Nada más eso. Si estamos hablando Muy del tema bueno. ese, presta atención Me de que interesa. Jesús le dice a uno que está a su derecha, hoy vas a estar conmigo en el cielo, ¿verdad? Al otro no. El otro lo bajan de la tumba y no dice que murió. Ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No entremos en eso ahora, pero lo pongo como curiosidad. No, ahora no me voy hasta que no diga qué pasó. De cualquier manera, hablando de mujeres, no se olviden de que el primer apóstol de la iglesia es mujer, es María Magdalena. Que la primera que testigua, tumba vacía. Y se la considera el primer apóstol. Así que ya que estamos hablando de mujeres, acá está una cosa más. Está bien, Joel, te da tema para, Sí, claro, por supuesto. para unos buenos ateneos. Me dejan leer Así un texto interesante cuando tanto Marcelo como Joel nos hablan del texto, ¿no? Miren, en 1 Samuel, en el capítulo 5, simplemente algo para ver qué pasó con este tema de las estatuas. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas en sus manos estaban cortadas sobre el umbral.
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Aún ante la presencia de Dios, ¿no? El reconocimiento de quién es. ¿Se acuerdan de Jonás? Que lo tragó un pez. La palabra pez, si no me equivoco, en hebreo es dag. Dag. Dag, y de ahí viene Dagón. Dagón, ¿quién se lo tragó? Lo tiraron al mar y Dios le dijo, vos no cumpliste, te tiramos. Comenzó a preparar un pez grandote, un Dagón. Así que estuvo orando adentro hasta que el Dagón lo escupió para decir, anda a Nínive de vuelta. Y cuando fue a Nínive, los ninivitas se convirtieron. Chau, Dagón. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por toda esta investigación que realmente nos has dado con tantos detalles y el estar también allí presente, ¿no? Qué experiencia también para vos, ¿no? Y poder constatar también el relato bíblico con las ruinas y todo lo que pudiste presenciar, ¿no? Y investigar y trabajar. Muchas gracias por todo lo documentado. Perdón, lo que dijiste ahora también sobre el pez. El símbolo de la iglesia son 2 peces que están en las catacumbas, que es el primer símbolo antes de la cruz. Sí. Y hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Pero para otros temas. Pero viene de larga data, Joel. Claro. Ya tenemos 2 Ateneos. Claro. Pero es para tener, dentro del campo de la teología, Dios tiene humor. Dios es genial, como escribe. Sin duda, Dios tiene humor. Es decir, cuando uno le capta el sentido, nos divertimos. Es decir, Dios, Hashem, cuando escribe, el que lo lea, se sonríe, porque este que le dice, bueno, un montón de cosas, dice, mirá todo lo que viene, te lo voy a dar. Perdón, ¿vos sos de los que afirman que el mundo parece un chiste? De a momento. No. Yo lo que digo es que el mundo es sonriente. Lo que pasa es que la maldad lo ha hecho endurecer un poco. Por eso dice que el mundo está esperando que los hijos de Dios hagamos lo que tenemos que hacer para que sea redimido o alivianado. Pero está para que venga el rey, para que venga el reino. Es la única manera. Está anhelando eso. Sí, la consecuencia y el accionar de los hijos de él. Exactamente. Ahora, con Job se ve todo las emociones de Hashem. En Job se ve muy claro la ira, el enojo, bueno, cuando está tranquilo, que bueno, no lo moleste, no lo vas a matar a Job. Ahí se ve a Hashem en todos los sentidos. Se enoja. Exacto. Hay una idea prejuiciosa, en mi entender, que habría que estudiar bien en profundidad, de que el humor es superficial y pasatista. Yo creo que deberíamos volver a pensar la idea de que el humor, o por lo menos una parte de él, es creatividad sorprendente. Y que a Dios y a todas sus manifestaciones, incluyendo toda su palabra, el propio Cristo, la vida de los creyentes, etc., si no está caracterizada por la creatividad positiva, por decir de alguna forma, no grosera, digamos, no
positividad para producir efectos efectistas meramente, está en la Biblia desde el principio hasta el fin. Yo, personalmente, sin haber estado tan en contacto con personas judías en toda mi vida, nunca, he rescatado siempre desde el púlpito que si Dios no fuera un Dios profundamente creativo, pero en serio, jamás hubiera usado como señal del pacto la circuncisión. A mí no se me hubiera ocurrido jamás. ¿En serio? Bueno, es una idea pero a Gedeón, ¿ustedes quieren esto? Como decía Daniel, Gedeón está adentro de un establo, aventando el grano. Y se le presenta al Señor y le dice: hola Gedeón, hombre fuerte y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Tenía el susto más grande de su vida. de su vida, porque estaban todos los afuera, y el tipo aventaba el grano adentro del granero. Dios le tomó el pelo. Para que no se le huele. Le dijo, fuerte y valiente. El otro dijo, ¿quién será? Hoy se vuelve a ver la ira de Dios con lo que está pasando en el mundo. Estamos todos dados vueltas, nadie cuida nada y todos destruimos todo. Ya vemos el principio. Así que esperemos que Dios no ejecute su ira hasta el final, si no estamos todos perdidos. ¿No? Y las soluciones tienen que ser creativas. Exacto. No yo considero que al contrario, se está viendo la ira porque justamente está la furia para que venga su reinado. Entonces hay que hacer la mayor limpieza. Ya está la hoz, entró la hoz desde el cielo y ya está purgando todos. Al contrario, hay que estar en alegría porque no es que quedemos nosotros, no importa que no quedemos nosotros, lo importa es la voluntad de Yahweh, de quiénes van a quedar. Hay un mandato cultural desde el Génesis que no cumplimos y nosotros estamos pagando las consecuencias de no haber cuidado esa creación creativa de Dios, y entonces pagamos las consecuencias de no obedecer ese mandato cultural que Él nos dejó. Totalmente. Ahora, la ortodoxia espiritual, para no decir religiosa de ningún tipo, no está permanentemente asociada con la academia, con la solemnidad, con la poca creatividad, con la cita. Esto dijo el doctor tal en el siglo tal, y no la idea más, digamos, con el tema de la conservación del planeta y estos días que ha sacudido la noticia de calentamiento global. Un chico de 6, 7 años probablemente podría tirar un par de soluciones creativas para resolver el calentamiento global en poco tiempo. Justamente, porque estamos yendo atrás de ese mandato que decía recién Muriel, mandato que está desde el Aurora, desde el Génesis, y bueno, vamos a terminar sin cumplir con eso. Entonces, eso es atraso. Perdón. Muy triste. Lo que no dicen los especialistas en astronomía, que la Tierra se acercó al Sol. Entonces es por eso hace más de 5 años que hay un viraje y se acercó, y entonces el acercamiento produce la velocidad, o sea, corre más rápido los días, los meses, los años se nos vuela. Y está escrito en Apocalipsis, y en Daniel, en Zacarías hay un montón que lo adelanta, que es lo que va a pasar. Y es lo que está pasando, se adelantaron los días, el tiempo está corriendo, y la Tierra se acercó al Sol. Entonces al acercarse al Sol no solo corre rápido, sino que produce calentamiento, y hay sequedad, y hay movimiento de las aguas, se van transformando, pero es producto de todo lo mismo.
Y también, bueno, el hombre, la mano del hombre también ayuda un poco, ¿no? A que haya cosas feas, pero más que nada es el acercamiento de la tierra, que eso no lo dicen. Nos están distrayendo con otra cosa. Pedro, me sumo a lo que dijo Aurora, de agradecerte, y no solamente la hermosa y brillante presentación de hoy, sino que toda la serie que nos ofreciste. La verdad, muy generoso y muy interesante estuvo. Y bueno, espero seguir contando con tu presencia en reuniones posteriores en el grupo. Y si les parece bien, a mí me parece que es Viviana bueno... quiere decir algo. ¿Cómo? Viviana levantó la mano. No, estaba aplaudiendo solamente. Sí. Estaba aplaudiendo, gracias. Y no sé si es mucho pedirte algo más, pero tal vez quieras conducir un rezo que podamos todos compartir y decir amén, judíos y cristianos, como para dar un cierre a esta reunión. ¿Quieres? Sí, cómo no, claro. Gracias. Sí. Muchas gracias. Querido Padre, te damos gracias por permitirnos encontrarnos a través de este medio durante todos estos martes. Y te damos gracias porque en el diálogo que mantenemos, amable, cordial, tú estás presente. Y pedimos que llenes nuestra vida de tal manera que podamos sentir realmente que estamos agradecidos por que te reconocemos como Dios. Y queremos pedirte, Señor, que en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestro país, en nuestro mundo, Señor, realmente, en las puertas, como dice tu palabra, encontremos Shalom, Emet y Din. Paz, verdad y justicia. Señor, Amén. concédenos esto en este tiempo. Amén. 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 Hasta el martes, Jesurum. El martes. Hasta el martes, bendiciones gracias. para todos. Muchísimas gracias, por la Gracias. interesante exposición. Gracias. Muchas gracias. Hasta el martes. Se lo merece. Muchas gracias, Pedro, y hasta el martes. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.